Desde la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública, tenemos el firme compromiso de ser artífices de la construcción de un país más justo y ético. Somos un foro internacional permanente que trasciende fronteras y promueve la ética en todas sus dimensiones. Nuestra misión primordial es fomentar encuentros que trascienden lo académico, que vinculan a entidades gubernamentales, agrupaciones civiles, la opinión pública, organismos internacionales y toda voz social que anhele un cambio. Desde nuestra fundación en el año 2014, hemos aceptado el desafío de impulsar el desarrollo sostenible mediante el debate ético, la formación de líderes y la enseñanza de modelos de gobernanza y democracia. En la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Hola, ¿pasó algo? La Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública ha realizado una multiplicidad de eventos en temas de alta relevancia nacional e internacional. Entre las líneas temáticas de nuestros eventos se destacan desarrollo, sostenibilidad y medio ambiente, gobernanza, justicia y democracia, anticorrupción y derechos humanos, TIC y ciberseguridad, políticas de desarrollo en la educación, ética en las disciplinas, género y empoderamiento de la mujer, entre otros. La Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública invita a tomar acción hacia un país que merece lo mejor de nosotros. Únete a esta travesía hacia la excelencia con ética y humanismo y el cambio positivo. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos al evento Retos y Propuestas para la Transparencia y la Participación Ciudadana en los Procesos Presupuestales en Colombia, en el marco del proyecto de ley de presupuesto abierto. Iniciativa de la Fundación Foro Nacional por Colombia, capítulo Región Central, International Budget Partnership, con el apoyo de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública. Para dar inicio al acto de instalación del evento, invitamos al señor director de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública, Luis Fernando Álvarez Londoño, de la Compañía de Jesús, quien pronunciará unas palabras de bienvenida al evento. Un cordial saludo para todos. Es un gusto tenerlos en esta casa de estudios, aun cuando las circunstancias lo permiten, de manera virtual. Ante los crecientes y apremiantes desafíos éticos que surgen en nuestra comunidad en torno al desarrollo sostenible, la justicia y la democracia, la lucha contra la corrupción, los derechos humanos, la transformación digital y la ciberseguridad, entre muchos otros temas con relevancia local, regional y global, concebimos la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública como un escenario para el diálogo permanente con la sociedad civil, la opinión pública, la Iglesia, la academia, el Estado y los organismos internacionales. Conscientes de estos tránsitos en el imaginario colectivo
hacia la desconfianza en la democracia y el ejercicio de la función pública y al interior de los entes que conforman el aparato del Estado, planteamos debates centrados en una filosofía práctica para examinar el fondo ontológico de la gobernanza y la ética, fortalecer la democracia mediante modelos de participación que visibilicen las problemáticas y empoderen a sus actores y humanizar los dictámenes que inquietan a la sociedad en general. Es una gran apuesta por la formación, el acceso, la transparencia y el control colectivo y desarrollo sostenible. Las buenas prácticas se suelen desdibujar ante las presiones del sistema y sus limitaciones. Y la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública piensa en una sociedad en donde la moral, la ética y la norma sean los principios rectores de las acciones, en donde lo público genere compromiso, proyecto de nación y destino común, con excelencia y humanismo, no como respuesta a un modelo coercitivo, sino con voluntad y pertinencia y criterios éticos. En este contexto, la Escuela Javeriana de Ética Pública se complace abriendo este espacio para tener un diálogo abierto y claro sobre los retos y propuestas para la transparencia y la participación ciudadana en los procesos presupuestales de Colombia en el marco del proyecto de ley de presupuesto abierto. A los ilustres panelistas y moderadores del conversatorio, mil gracias por su compromiso con una Colombia distinta, una Colombia solidaria, una Colombia justa, una Colombia incluyente y respetuosa de la dignidad humana. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias al señor director. A continuación tendremos la presentación del contenido de la encuesta global por parte del International Budget Partnership, IBP, a cargo de Laura Castillo Cabral. Eres oficial de programas para América Latina de la Iniciativa de Presupuesto Abierto que lleva a cabo el International Budget Partnership, en la que colabora gestionando la implementación de la encuesta de presupuesto abierto en un subconjunto de países en América Latina y co-liderando procesos para mejorar la apertura fiscal, aumentar las oportunidades de participación pública y profundizar la colaboración con los actores de la sociedad civil dentro de los países para fortalecer su capacidad de participar activamente en los procesos presupuestarios. Queda la sesión en manos de Laura. Gracias, Mariana. Buenos días para todos y todas. En nombre del International Budget Partnership, agradecemos a los colegas de la Fundación Foro Nacional por Colombia, capítulo Región Central, y a la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública la invitación a este importante evento. Saludamos de manera especial a las autoridades presentes y a los ciudadanos y ciudadanas que han dispuesto de su tiempo para estar con nosotros. Como comentaba, mi nombre es Laura Castillo, soy oficial de programa en el equipo de la Iniciativa de Presupuesto Abierto del International Budget Partnership. Y es un gusto para mí estar aquí en esta mañana y conversar sobre apertura fiscal, participación pública y vigilancia, en el contexto de los resultados y hallazgos globales y regionales y también país de la encuesta de presupuesto abierto 2023. Voy a proceder ahora a compartir mi pantalla. Confirmando que se ve bien. Okay, de acuerdo. Entonces, la última encuesta llega a nosotros en tiempos turbulentos, con desafíos sin precedentes. La larga sombra dejada por una pandemia mundial, con el aumento de la deuda, la inflación, los conflictos, el cierre del espacio cívico y el cambio climático han provocado serios retrocesos para muchos. La desigualdad estructural está socavando la promesa que tiene la democracia de satisfacer las necesidades de todos. Casi la mitad de la humanidad vive en países que gastan más dinero en pagar la deuda que en sanidad o educación. El año pasado, las temperaturas mundiales fueron las más altas jamás registradas y millones de personas se vieron empujadas a la pobreza por el cambio climático. Por eso es crucial que los gobiernos sean más comprometidos y transparentes con los fondos públicos a través de los documentos presupuestarios, ahora más que nunca. Y este es el contexto en el que nosotros estamos presentando los resultados globales
y regionales de la encuesta de presupuesto abierto 2023. Entonces, antes de pasar a los resultados globales y regionales, quiero compartirles un poco sobre un breve resumen de la OBS y su metodología. Una visión general, la OBS es la única medida independiente y exhaustiva que evalúa los tres pilares interconectados del ecosistema de la rendición de cuenta fiscal: transparencia, participación pública y vigilancia. Mira el acceso de la información sobre presupuesto o transparencia presupuestaria. Mira la información en 8 documentos presupuestarios clave que los países deberían de publicar a lo largo del ciclo presupuestario, desde la formulación hasta la auditoría. También examina las oportunidades para participar en el proceso presupuestario o participación pública. Y por último, examina la fortaleza legal de los sistemas para la supervisión del presupuesto por parte de la legislatura y de las entidades fiscalizadoras superior o vigilancia. La OBS es la 9ª edición de la encuesta y ahora incluye 125 países de todo el mundo, 5 de los cuales se han agregado desde la OBS de 2021. Estos son Guinea, Guinea-Bissau, Montenegro, Palestina y la República Centroafricana. Solo se evalúan documentos que fueron publicados y prácticas que tuvieron lugar antes de la fecha límite de investigación, que para la encuesta de presupuesto abierto fue el 31 de diciembre de 2022. Cualquier documento o evento que tuvo lugar posterior a esta fecha no se toma en consideración para los fines de esta medición. La investigación para cada país encuestado es realizada por un socio independiente de sociedad civil o del mundo académico, con conocimiento demostrado del proceso presupuestario central. Se realiza un riguroso proceso de revisión externa. El borrador del cuestionario es revisado por un revisor independiente, anónimo, y también se invita a los gobiernos a participar por este proceso de revisión. El resultado de la OBS es el trabajo culminante de más de un año con los socios de sociedad civil del IBP trabajando en conjunto para mejorar el presupuesto público. Al evaluar la transparencia, la metodología de la OBS, como ya comenté, evalúa 8 documentos presupuestarios claves, utilizando estándares internacionales y globales que forman los 109 indicadores de transparencia que evalúan la disponibilidad pública tanto la disponibilidad pública como la exhaustividad de cada documento. Estos 8 documentos son los que tienen acá en pantalla. Este es el ejemplo acá de la disponibilidad pública de México y presenta los 8 documentos. Está el documento preliminar, luego está el proyecto o propuesta de presupuesto del Ejecutivo, el presupuesto aprobado, el presupuesto ciudadano, los informes entregados durante el año, que son los informes de ejecución, una revisión de mitad de año, el informe de fin de año y el informe de auditoría. En el caso de México, como pueden observar, está todo para 2023 en verde, porque indica que está todo disponible al público. Las preguntas tienen una puntuación ponderada de 100 y una puntuación de 61 se considera el punto de referencia mínimo para un suministro suficiente de información. Entonces, esto por ahora es todo cuanto respecta al proceso y a la metodología de la encuesta. Ahora pasemos a dar una mirada a los hallazgos globales. Involucrar al público es una propuesta ganadora. El proceso presupuestario brinda innumerables oportunidades para que los gobiernos compartan información sobre las decisiones que están tomando en materia de recursos públicos y su justificación, y busquen evidencia generada por las comunidades que pueden ayudarlos a tomar mejores decisiones que reflejen las prioridades de las personas. Esto puede ayudar a restaurar la confianza del público en la capacidad del gobierno para generar dividendos económicos y mejorar la vida de las personas. Un proceso presupuestario nacional más abierto,
puede proporcionar un trampolín para una mayor rendición de cuentas y abrir las puertas a un compromiso más significativo entre el gobierno y en todos los niveles y la gente común. El puntaje promedio global de transparencia es solo 45 sobre 100, lo cual está lejos de un puntaje de 61, que indicaría que hay niveles suficientes de información presupuestaria disponible para que el público apoye el debate público informado y la participación en el proceso presupuestario. Pero es importante detenernos a observar los cambios en la puntuación promedio global de transparencia, participación pública y vigilancia, y que a través de auditorías de países comparables entre las rondas de las encuestas 2019 y esta última. Por ejemplo, el pilar de participación sigue siendo el más débil, con una puntuación promedio global de 15 sobre 100. Entre los países incluidos tanto en la OBS 2021 como en la OBS 2023, la puntuación de participación aumentó 2 puntos desde la última ronda. Aunque la mayoría de los países, 83%, cuentan con al menos un mecanismo de participación, es mucho menos probable que dispongan de los mecanismos de participación en la etapa de ejecución del ciclo presupuestario. También es mucho menos probable que los ministerios sectoriales cuenten con mecanismos de participación relacionados con el presupuesto, en comparación con los ministerios de finanzas, las legislaturas y las oficinas nacionales de auditoría. Por su parte, con lo que respecta a la vigilancia, la encuesta evalúa el papel y la eficacia de las legislaturas y las entidades fiscalizadoras superiores. La puntuación promedio relativa a la vigilancia a través de las auditorías es 62 sobre 100. Este pilar se ha mantenido relativamente estable durante las últimas rondas de la encuesta, aunque el seguimiento de las conclusiones de las auditorías por parte del Ejecutivo y de la legislatura todavía es un ámbito que podría reforzarse. Es preocupante que la vigilancia legislativa haya disminuido constantemente en las últimas rondas de la encuesta, cayendo 3 puntos con respecto a la puntuación anterior a la pandemia de COVID-19. Durante ese tiempo, en muchos gobiernos, el Poder Ejecutivo eludió a las legislaturas utilizando como pretexto poderes de excepción, y no hemos visto un repunte de las vigilancias legislativas desde entonces. La puntuación promedio global de la vigilancia legislativa es 45 sobre 100. Al analizar la puntuación promedio regionales, es evidente que en algunas regiones la situación es mejor que en otras. En nuestra encuesta, aunque los niveles globales de transparencia en los procesos presupuestarios nacionales tuvieron un modesto aumento de 1 punto con respecto a la ronda anterior, las tendencias regionales muestran 2 historias, una de progreso sostenido y otra de peligro a la baja. Desde 2012, Asia y el Pacífico y África subsahariana han experimentado los aumentos más pronunciados a lo largo del tiempo. Su progreso con el de Europa del Este, Asia Central y América Latina contrastan con una caída significativa a lo largo del tiempo con el del sur de Asia y un estancamiento en Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá, y un continuo bajo desempeño en Medio Oriente y el norte de África. Veamos ahora los hallazgos para Latinoamérica y el Caribe, que en esta evaluación 2023 constituye para 18 países. Primeramente, una pausita. En cuanto a las tendencias regionales, podemos ver que el puntaje de transparencia ha vuelto al nivel prepandemia, con 51 puntos, al igual que el nivel de supervisión o vigilancia legislativa y de auditoría. La participación pública aumentó apenas en 1 punto. Esta imagen nos muestra un estancamiento a nivel regional en casi todas las áreas evaluadas por la encuesta. Sin perjuicio de ello, a nivel regional, estamos mejor en todas las áreas cuando nos comparamos con el promedio global. Este gráfico nos muestra el ranking de países evaluados en transparencias ordenados de mayor a menos puntaje. Y además nos indica la variación entre puntaje entre 2021 y 2023. Aquí podemos ver
que 7 países alcanzan el puntaje deseado de 61 puntos, con algunos países como México, Brasil, Dominicana, dentro de los mejores países a nivel mundial. Estos países se caracterizan por publicar todos los documentos presupuestarios con gran nivel de detalle e incluso incorporando elementos adicionales, por ejemplo, datos en formatos que permiten el análisis para que sea un lenguaje como, con programación, con hojas de cálculos como Excel. Por otro lado, vemos a Chile, Argentina, a Colombia, a Jamaica, en la cercanía de este nivel deseado. Estos países en general presentan casi todos los documentos presupuestarios, aunque puede faltar uno, o bien el nivel de detalle de los documentos todavía no es el adecuado. Más abajo vemos a Paraguay, Ecuador, Nicaragua, Trinidad y Tobago, que presentan cierta información, pero aún existen brechas de más de un documento que no ha sido publicado debidamente, o bien el nivel de detalle es mínimo. Y finalmente tenemos a El Salvador, Bolivia y Venezuela, que presentan mínima o nula información al público. Estos países se caracterizan por no poner información al público de múltiples documentos presupuestarios, incluida la propuesta de presupuesto, que es el documento más significativo, y para el debate público y tanto para el examen de la encuesta. La consistencia importa. Las caídas en las publicaciones dificultan la comprensión del público sobre los flujos y la confianza en el proceso presupuestario. Los reportes de ejecución y la revisión de mitad de año son fundamentales para dar a conocer el cumplimiento de los objetivos de política pública y presupuestaria durante el año. Estos permiten comunicar a los ciudadanos el desempeño de los objetivos de gobierno. Asimismo, los informes anuales y los reportes de auditoría son un momento y oportunidad perfectos para evaluar si los países están gastando menos o más en sus presupuestos iniciales en programas sociales o sectores que son importantes para las comunidades. La disminución de estas prácticas es importante, dado el papel fundamental que estos dos documentos pueden desempeñar en la promoción de una participación pública significativa en el proceso presupuestario. Esta tabla nos muestra las brechas en disponibilidad de documentos presupuestarios para los 18 países examinados en la región en 2023. Se publicaron un total de 110 documentos de un total de 114 esperados en todos los países. Esto significa que se publica el 76% del total de los documentos en los 18 países. En un mayor detalle podemos identificar que los documentos preliminares, la revisión de mitad de año y el informe de auditoría son los documentos menos producidos y menos publicados en la región. Es más, la mitad de los países no publican una revisión de mitad de año, lo que implica una brecha importante en la oportunidad que tienen los ciudadanos de no conocer el cumplimiento de los planes, de las proyecciones y de las políticas en la mitad del periodo del proceso presupuestario, y con ello verificar cómo está cumpliendo los objetivos de desarrollo el país. Asimismo, se ha verificado que hay 11 documentos que, a pesar de ser producidos, no se publican, se consideran de uso interno y no se publican en las páginas oficiales pertinentes de las instituciones. Y eso se representa una oportunidad importante de mejora sustancial que podría incrementar el puntaje de los países si se decide publicar dicha información oportunamente en estos medios. Seguimos viendo que existe escasa información sobre cómo los gobiernos están recaudando ingresos y gestionando la deuda. Dos áreas claves y significativas que afectan si los gobiernos tienen los recursos necesarios para cumplir con el gasto social. Como había mencionado, casi la mitad de la humanidad vive en países que gastan más dinero en pagar la deuda que en sanidad o educación. Entonces, vamos a examinar en más detalle estas dos áreas. Este gráfico nos muestra el nivel
de información presentada sobre ingresos en momentos distintos del ciclo presupuestario. Por ejemplo, vemos que la mayoría de los países presenta información detallada sobre ingresos tributarios y no tributarias para el año anterior durante la propuesta de presupuesto. Pero al verificar esta información durante la etapa de ejecución, observamos que solo la mitad de los países presentan información sobre recaudación en informes de ejecución mensuales o trimestrales y solo un 11% de los países presentan dicha información en el examen de medio término. Esto implica que son pocas las oportunidades que tienen los ciudadanos para verificar si las metas propuestas por el gobierno se van cumpliendo o no. Asimismo, el reporte de fin de año, menos de la mitad de los países presentan información sobre el total efectivo recaudado durante el proceso presupuestario. El punto importante para resaltar aquí es que si no tenemos claro el nivel de recaudación efectivo durante el año, difícilmente podemos tener un debate informado sobre cómo los ingresos deben ser utilizados y priorizados, particularmente en torno al gasto social. Este gráfico nos muestra el nivel de información relativa a la deuda, presentada en la propuesta de presupuesto publicada por los países de la región. Aquí podemos observar que la mayoría de los países presentan información sobre préstamos nuevos al ser contratados en el año, en la propuesta, pero menos países presentan información sobre el stock de la deuda total. También menos de la mitad de los países presentan un detalle de la deuda por fuente de financiación externa o interna, así como tampoco están presentando información sobre sostenibilidad de financiamiento a largo plazo. Esto en relación a pasivos futuros contingentes. Tener información detallada de la deuda es importante, aún más en estos tiempos post pandemia, donde los países se encuentran con presiones adicionales para financiar programas sociales y obras de inversión, pero al mismo tiempo se encuentran pagando cantidades significativas, cada vez más grandes, de préstamos tomados durante la crisis. La encuesta también evalúa la cantidad de información que se presenta sobre las políticas públicas destinadas a reducir la pobreza. Aquí vemos una brecha importante donde la mitad de los países están presentando esa información de política pública durante la propuesta de presupuesto y aún menos países están presentando este tipo de detalles en la revisión de fin de año. Esta situación previene el monitoreo y evaluación de los programas sociales destinados a poblaciones vulnerables y dificulta a la sociedad civil de poder hacer parte del debate informado sobre la efectividad de las medidas sociales. Señalamos que participación es una propuesta ganadora porque tanto el gobierno como ciudadanos ganan cuando existen canales efectivos y significativos para la participación de la sociedad y la ciudadanía en el ciclo presupuestario. En Latinoamérica y el Caribe estamos mayor que el promedio global. El 94% de los países tiene al menos un mecanismo para que el público interactúe en el ciclo presupuestario, comparado con el 83% a nivel global. Este gráfico nos muestra la distribución de estas oportunidades por nivel institucional. Aquí vemos que la mayoría de las oportunidades se dan a nivel de las contralorías o cortes de cuentas. Generalmente, este tipo de mecanismo está asociado a la capacidad de sugerir que tienen los ciudadanos o de denunciar en áreas de auditoría. Por otra parte, las legislaturas también ven un porcentaje alto de oportunidades de verificar que se pueden verificar en su mayoría con audiencias públicas durante la discusión de la propuesta del Ejecutivo. La mitad de los países tienen oportunidades de participación dependiendo de los ministerios de Hacienda. Generalmente esas oportunidades están asociadas a la formulación del presupuesto, pero son pocas las instancias que involucran significativamente a la sociedad civil y a las comunidades vulnerables. Un ejemplo importante que podemos destacar es en República Dominicana. Este es un ejemplo raro a nivel mundial, donde las comunidades a nivel local se reúnen en comités de desarrollo liderados por la autoridad local, apoyada por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación,
Las comunidades sostienen reuniones donde se priorizan áreas y proyectos de inversión local que luego son llevados a las instancias centrales para ser incorporados en el presupuesto nacional. Las autoridades del nivel central no solo coordinan la participación, sino que también han incluido esta tarea en el calendario de formulación presupuestaria, dándole un carácter institucional a esta práctica. Asimismo, se lleva una documentación exhaustiva de las reuniones sostenidas en las comunidades, donde se incluyen los participantes, las temáticas y los proyectos incluidos y priorizados. La vigilancia es fundamental para garantizar que el dinero público se gasta en los intereses públicos. Y este gráfico, por ejemplo, nos muestra que la evaluación de las prácticas de supervisión de la legislatura en distintos momentos del ciclo presupuestario para los países de la región desde 2017 a la fecha, cómo ha ido evolucionando. Y vemos, como les comentaba anteriormente, para la tendencia global, que también se da para la región. Vemos que hay con preocupación una tendencia negativa sobre el rol de la legislatura para revisar la ejecución del presupuesto y revisar la auditoría al mismo. En menos de la mitad de los países, la legislatura revisa la ejecución del presupuesto y el reporte de auditoría. Esto sugiere un debilitamiento del rol de supervisión de la legislatura del cumplimiento de planes y objetivos. Para finalizar, tenemos una serie de recomendaciones que sugerir. Los gobiernos deben proporcionar información presupuestaria esencial al público y publicar lo que producen, incluir al público en las decisiones presupuestarias e institucionar las reformas. Las legislaturas deben proporcionar una vigilancia sólida y efectiva durante todo el ciclo presupuestario, no solamente durante el proceso de aprobación, al tiempo que brindar al público oportunidades para participar. Los auditores deben compartir los hallazgos de las auditorías con el público, trabajar con las legislaturas para fortalecer las rendiciones de cuentas e invitar al público a participar en la programación y las investigaciones de las auditorías. Los donantes y la cooperación internacional deben apoyar a los gobiernos y a la sociedad civil que tienen una mentalidad reformista e identificar y compartir las salvaguardias claves necesarias para prevenir la corrupción durante la próxima crisis. Y por último, la sociedad civil debe participar en la toma de decisiones presupuestarias, analizar e involucrarse y defender colectivamente y centrarse en hacer que los presupuestos sean más accesibles para todos. Muchas gracias a todos por su tiempo. Esto es todo por hoy. Quedo a su disposición para cualquier pregunta que tengan y este es mi contacto. Agradecemos a Laura Castillo por esta interesante presentación. En este momento será la presentación del proceso de aplicación de la encuesta realizada por Foro, en la que se ahondarán los resultados desagregados por componente en el país comparado con los dos estudios anteriores. En este espacio nos acompañará Luis Felipe Jiménez Cubillos. Es coordinador del eje programático de institucionalidad política para la democracia en Foro Región Central. Es politólogo de la Universidad Javeriana, con énfasis en gestión pública y magíster en planificación urbana y regional de la Universidad de los Andes. Ha trabajado en el análisis y la promoción de la participación ciudadana en diferentes contextos, en procesos de gobernanza y deliberación, incidencia en el ciclo de la gestión pública local, planeación participativa y procesos de fortalecimiento y asesoría a organizaciones comunitarias y autoridades públicas. Queda la sesión en manos de Luis Felipe. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la introducción, Mariana. Un saludo para todos y todas. Muy contentos de estar en este espacio con ustedes. Voy a compartir pantalla. Sí, permítanme un segundo. Creo que ya se está viendo bien, ¿cierto?
Perfecto. Bueno, pues un saludo para todos y todas de parte de la Fundación Foro Nacional por Colombia, capítulo Región Central. De parte nuestra, hemos venido realizando y apoyando la implementación de la encuesta de presupuesto abierto para Colombia y en ese sentido, pues hemos tenido la oportunidad de participar ya en varias de las entregas que se ha venido realizando en en esta iniciativa de la mano, pues también de la International Budget Partnership. Y bueno, como ya lo mencionó Laura en su presentación, pues esta es la 9ª edición de la encuesta, la 6ª en la que participa Colombia. Y pues afortunadamente Foro Nacional por Colombia, capítulo Región Central, ha tenido la oportunidad de abanderar pues el estudio y el monitoreo de los avances del país con relación a la encuesta ya difundida y pues presentada en términos globales por parte de Laura. En nuestro caso, pues entonces haremos una presentación mucho más concreta y detallada sobre lo que han sido los resultados en Colombia, para Colombia. Y en este sentido, pues bueno, yo creo que ha sido muy claro como el propósito de la encuesta, pues tiene como 3 principios especiales, ya se habían mencionado básicamente: ayudar a la sociedad civil a conocer y entender, analizar a entender y analizar el uso de los recursos públicos y la presentación de informes gubernamentales al respecto. Por supuesto, brindar información que pueda contribuir al diálogo de la ciudadanía con el gobierno o los gobiernos acerca pues, de los asuntos concernientes al ciclo presupuestal y por supuesto también incidir en la conformación y definición del presupuesto nacional. Y por último, pues mejorar, por supuesto, las prácticas del país en términos de su ciclo presupuestal, especialmente pues a través de algunas recomendaciones específicas para que esto pueda tener, digamos que, un avance progresivo a medida que se vayan haciendo los diferentes estudios y por supuesto también se vayan identificando los diferentes resultados asociados a la aplicación del estudio. Mm, Bueno. El- pues básicamente también esto ya ha sido mencionado. La encuesta pues analiza 3, digamos que componentes correspondientes pues a evaluar la transparencia en el acceso a la información presupuestal por parte de la ciudadanía y la apertura del proceso presupuestal a la participación ciudadana. Entonces, los 3 elementos pues son la transparencia, la participación pública y la vigilancia. En esto, pues bueno, no hace falta como entrar en detalle. Vamos a entonces a revisar un poco más que todo ya los resultados que tuvimos para Colombia principalmente. Y en este caso, pues digamos que el puesto o el lugar en el ranking que ha ocupado el país para este estudio, pues es el 61. Vemos que desde el inicio del estudio que pues hemos venido realizando desde el 2017, pues Colombia, digamos que ha retrocedido un poco en su ubicación a través del ranking internacional. Ha venido quizás perdiendo algunos puestos eh, frente a otros países. De pronto no tanto según lo que nosotros hemos ya revisado y los resultados generales del país, no por una, digamos, disminución significativa en las calificaciones que ha tenido Colombia como país en estos 3 componentes, sino también de pronto asociado en mayor sentido con el avance o los diferentes avances que han podido tener otros países también de la región, en términos de que pues han tenido un salto cualitativo de pronto en algunos de sus componentes, ya sea de pronto en términos de transparencia, participación o vigilancia. Y esto ha hecho que Colombia, a pesar de que ha mantenido como digamos que unos resultados más o menos estables o constantes, que no varían demasiado, pues también ha implicado que ha tenido como un proceso más o menos de estancamiento en el cual pues los resultados por componente pues no terminan por tener modificaciones significativas que le permitan tener, digamos, una valoración un poco más alta, pero también que no permite que de pronto el país también se avance y se ubique mejor dentro del ranking internacional. Eh, entonces, pues en términos generales, acá vemos entre 2019 y 2023 cómo se ha transformado la puntuación o la valoración de Colombia como país en su ciclo presupuestal a través de transparencia, que mantiene como la misma tendencia, tuvo un pequeño incremento desde el 2019, pero pues mantiene la misma tendencia relacionada con los procesos de transparencia.
En términos de participación pública o participación ciudadana, a comparación, digamos, del estudio o el reporte del 2021, hubo un incremento en la valoración que se realizó. Es un incremento de 7 puntos, pues precisamente sobre todo como en uno de los elementos o componentes de participación, principalmente en la formulación, pero pues digamos que tampoco es un cambio significativo que logre posicionar de mejor manera al país al respecto, y pues como ya se mencionaba también en la presentación anterior, pues siguen siendo pues unos resultados obviamente quizás bajos, por supuesto, y pues en comparación también con los elementos o los resultados globales, pues también tiene unos elementos interesantes como para revisar cuáles son las oportunidades o los avances que se han tenido al respecto. Y en el caso de vigilancia, pues sigue siendo como el componente que tiene la mayor valoración, la que digamos que saca la cara por, digamos, las prácticas que tiene el país en asuntos pues de transparencia, vigilancia de su ciclo presupuestal. Y en este caso pues también los resultados son pues más o menos estables. Hay una pequeña reducción entre el 2021 y 2023, que pues ya haremos como las explicaciones detalladas sobre esto, pero pues como lo podemos ver, los resultados pues son más o menos similares, los cambios no son tan significativos. Eh, y bueno, pues en términos concretos, el componente de vigilancia es el único criterio que logra superar como el umbral de 61 puntos, que permite que, digamos, se considere que las prácticas del país son adecuadas frente a los propósitos pues del componente. Para entrar entonces en detalle en cada uno de los componentes, pues empezamos por el de transparencia. Como sabemos, este componente de transparencia busca evaluar el acceso a la información y la forma en que el gobierno pues hace el recaudo y el gasto de sus recursos públicos. Y para ello pues se analiza principalmente la disponibilidad en línea de los diferentes documentos que puede generar el país o que debe tener el país en su ciclo presupuestal, y por supuesto la puntualidad en la entrega o la difusión o la publicación de esos documentos y la exhaustividad que pueden tener estos mismos documentos, digamos que su calidad y su detalle en términos de contenido para que puedan ser, digamos, también comprensibles. Eh, Desde el 2012 hasta el 2023, pues Colombia, digamos que ha tenido un pequeño, digamos que retroceso o digamos que ha tenido una disminución en su valoración. Como decimos, pues, digamos que en términos históricos, pues no resulta por ser como un cambio del todo significativo. Aquí en este caso, pues Colombia perdió posiciones principalmente con Argentina, quien tuvo como un repunte, pero si lo vemos también comparado con los otros países, el caso de Paraguay y Ecuador, principalmente, también tienen como unos avances que hacen que se acerquen cada vez más a Colombia. En ese caso, pues Colombia, digamos que en los países que están acá mencionados, pues digamos que mantiene como esta posición, solo perdiéndola un poco con Argentina, eh, y pasando pues del puesto 54 al 61, perdiendo pues unas casillas en este reporte, manteniendo la ponderación pues del año o del reporte anterior. En términos de los 8 documentos que usualmente evalúa la encuesta, se siguen, digamos, publicando, se siguen, digamos, teniendo o están disponibles al público los mismos documentos que estuvieron mapeados o identificados en el reporte anterior del año 2021. Entonces, digamos que ahí no hay un cambio significativo, sigue estando ausente la disponibilidad del informe o el reporte de mitad de año, que pues Laura también hacía el énfasis sobre la importancia que tiene este documento. Y en el caso de Colombia no tenemos producido todavía este documento, a pesar de las recomendaciones y también del llamado a que se pueda elaborar y por supuesto que se pueda poner a disposición del público por los beneficios que puede tener, pues obviamente en el proceso, digamos, de valoración o de seguimiento y monitoreo al proceso de ejecución del presupuesto, y también la posibilidad o la oportunidad que brinda para que se generen ajustes, recomendaciones y por supuesto reorientaciones a la ejecución presupuestal que se pueda estar teniendo pues en el transcurso de una vigencia fiscal, y pues con el propósito también de impactar o reorientar la inversión que pueda llegar a tener en términos de eficiencia y de eficacia. Entonces, pues digamos que acá básicamente uno podría decir, pues bueno, siguen los mismos documentos, sigue todo igual,
qué cambios significativos pueden haber o presentarse, pues aquí lo que hicimos fue como revisar un poquito más en detalle cuáles eran como los cambios que pudo haber en el detalle o en la exhaustividad que tiene cada documento. Y lo que encontrábamos es que hubo cambios positivos en en la valoración de la calidad de dos documentos concretos, que fue el documento preliminar del presupuesto. Este tiene, digamos que una mejora importante en la calidad con la cual se elaboró y el contenido que se reportaba, y también el informe de fin de año. Fueron dos documentos que, digamos, tuvieron pues mejoras significativas y eso pues es algo positivo para destacar de este reporte. En cuanto a los retrocesos, hubo tres documentos concretos que tuvieron pues algunas dificultades o que pues perdieron como esa calidad o esos avances obtenidos. En ese sentido, pues esos tres documentos son el proyecto del presupuesto del Ejecutivo, eh, que se presenta pues al Congreso, el presupuesto ciudadano, el documento, digamos, ciudadano para la comprensión del presupuesto también tuvo unos retrocesos o, digamos, unas debilidades, y también los informes entregados durante el año que evidencian pues la ejecución presupuestal. En términos como de continuidad, pues son dos documentos los que no tuvieron como cambios importantes en sus detalles, que pues ya corresponde a los informes de auditoría y el presupuesto aprobado finalmente, pues digamos que mantienen como la misma información, no hay como algunas eh, ausencias importantes que hace que esto pues se mantenga, y que en términos generales pues la ponderación de Colombia en términos pues de transparencia pues más o menos se mantenga a pesar de estos ligeros cambios que se han presentado. Las recomendaciones puntuales de transparencia que se tienen para Colombia, concretamente, pues son las siguientes. Es importante que finalmente se pueda elaborar y publicar puntualmente el informe de mitad de año o la revisión de mitad de año. Por otro lado, es frente al proyecto de presupuesto del Ejecutivo, lo que se espera es que pueda haber una mejora en su exhaustividad, incluyendo datos sobre la deuda, la situación financiera del gobierno, facilitando la información sobre los gastos tributarios, las actividades cuasi fiscales y los activos financieros y no financieros. Entonces, estos son los detalles que hacen que quizás en ese sentido este documento pues tenga estos, digamos que esta valoración o esta pérdida como de valoración en su puntaje, y que requiera pues unos ajustes para que en el próximo reporte, por supuesto, haya como mayor robustez en la información. Con respecto al informe de fin de año, lo que se encuentra es que pues vale la pena, digamos, incluir comparaciones entre las estimaciones de endeudamiento y los resultados reales pues, del endeudamiento, comparaciones entre los resultados no financieros planificados y los resultados reales pues, de la ejecución también, y las comparaciones entre el pronóstico del macroeconómico original y los resultados reales pues, de este pronóstico. Sobre los informes entregados en el año, pues lo que se propone o lo que se recomienda es que se incluyan los gastos de todos los programas individuales, o al menos los prioritarios, los ingresos reales por categoría y fuentes individuales, las fuentes de financiación, y datos también sobre la composición de la deuda total que puede, digamos, tener el país. Y entre los otros documentos, pues también está el presupuesto ciudadano, que fue uno de los que también tuvo ese retroceso, y en este caso, pues lo que se plantea es que haya una identificación de las necesidades que tiene el público o la ciudadanía en general para comprender la información que se está planteando en este documento. Entonces, pues lo que se sugiere es como que haya pues un acercamiento a la ciudadanía para que se reconozca cuáles pueden ser esas debilidades, para que por supuesto la información sea mucho más clara en ese sentido, se le haga publicidad a través de diferentes medios, redes sociales, radio, televisión, haya pues una publicación de versiones ágiles y sencillas de estos documentos para la consulta ciudadana, que en cuenta pues obviamente todo el ciclo presupuestal, su aprobación, su ejecución, también su seguimiento y la auditoría respectiva. Y frente al Ministerio de Hacienda, pues también se plantean unas recomendaciones. La principal, pues, es que se publique la información relevante del estado de las cuentas de los fondos extrapresupuestarios existentes, ya que, pues, estos son una gran variedad de fondos que tienen unos montos financieros significativos, muy importantes, muy grandes, y en los cuales, pues, no hay claridad sobre los manejos que tienen. En el segundo componente de participación ciudadana, bueno, como lo mencionábamos, pues hay un pequeño repunte. 13 puntos fueron los que se valoraron en el 2021. Hay una mejora en la ponderación general. Em,
Y lo que se busca es que en este componente pues se promueva o se evalúe como las oportunidades que tiene la ciudadanía para participar significativamente en las etapas del proceso presupuestario. Em, Voy a avanzar un poco, entonces en este caso, estos son como los diferentes elementos que se evalúan en este componente de participación: la formulación, la aprobación, la implementación y la auditoría. Si lo vemos pues en comparación desde el año 2019, pues en el caso de la formulación pues tenemos un avance pequeño, pero pues hay un avance que vale pues la pena destacar, ya que pues en los reportes anteriores pues no se presentaba. En el proceso de aprobación pues se mantiene como la misma dinámica. En el caso de la implementación, pues tenemos, digamos que seguimos en ceros. En el 2019 hubo un avance con respecto al involucramiento de la ciudadanía en ese proceso. Y en el caso de la auditoría, pues la situación sigue igual, ¿no? Que es sobre todo pues el trabajo que se hace desde la Contraloría. Entonces, desde lo que se destaca o lo que hace que mejore quizás un poco el proceso de formulación es que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público implementó en su momento consultas públicas en el proceso de formulación del presupuesto, y allí es donde tenemos un avance identificado. ¿Cuáles son las recomendaciones en este sentido de la participación? La primera es que haya mecanismos piloto de monitoreo a la implementación del presupuesto. En este sentido, nosotros desde Foro Región Central, y aprovechando, digamos, también la iniciativa o el proyecto de ley 175 que está cursando en el Congreso para modificar pues el Estatuto Orgánico de Presupuesto y formular una política de presupuesto abierto, pues hemos venido como considerando o tratando como de formular unos mecanismos de participación que puedan favorecer y mejorar también la puntuación, por supuesto, de Colombia en este componente de participación pública. Y por supuesto también que puede ser incorporado en el documento o en el proyecto de ley pues, a futuro, a través de unas conversaciones que hemos podido tener. Entonces, pues en este caso, pues nosotros hemos involucrado acá como esta información, y lo que proponemos, por ejemplo, es que se puedan incorporar dentro de estos mecanismos piloto la posibilidad de hacer, por ejemplo, ejercicios de presupuesto participativo en un ejercicio también con el Consejo Nacional de Planeación sobre el 5% del propósito general del presupuesto nacional. Por ejemplo, otro mecanismo piloto que proponemos o que hemos venido considerando es el control fiscal ciudadano, que pues digamos que tiene el propósito de hacer un seguimiento a mitad de año, tomando como base pues el reporte de mitad de año. En este sentido, pues digamos que es un intento también de tratar de promover el uso, o mejor dicho, la publicación y la elaboración de ese reporte de mitad de año, desde la perspectiva de la importancia que puede también favorecer o tener para el involucramiento ciudadano. Y no solamente a mitad de año, sino también a fin de año, focalizándose de pronto en un programa, sector, fondo extrapresupuestal o macroproyecto específico. En segundo lugar, la recomendación en participación es ampliar los mecanismos durante la fase de formulación. Entonces, lo que se busca, pues obviamente, es que cualquier organización de la sociedad civil y persona no organizada pueda involucrarse y participar en estos procesos, que no sea un entorno restrictivo y poco deliberativo para la inclusión de la ciudadanía solamente a través de figuras organizativas formales, sino que pues también la ciudadanía pues interesada, el ciudadano común y a pie, pues pueda involucrarse. Y en este caso, pues se busca que eh, por ejemplo, proponemos espacios de diálogo mixto en el cual puede haber un concepto, un proceso de conceptuación o elaboración de un concepto técnico por parte del Consejo Nacional de Planeación al gobierno sobre el anteproyecto del presupuesto, o que se elaboren también asambleas ciudadanas previas a la aprobación del Congreso, del presupuesto en el Congreso. Incluso, pues también dentro del proceso de formulación podemos hablar de los ejercicios de presupuesto participativo a nivel nacional. Una tercera recomendación es involucrar activamente a las comunidades vulnerables. En este caso, pues dentro de esos espacios que mencionamos, puede involucrarse, por supuesto, víctimas, campesinado, población de territorios con mayor inequidad y rezago, teniendo en cuenta que las apuestas del proyecto de ley pues también buscan que esas directrices no solamente estén en el ciclo presupuestario nacional, sino también en el ciclo presupuestario de las entidades territoriales. Una cuarta recomendación corresponde a la intervención en audiencias del Congreso. Entonces, pues acá lo que se plantea es que se permita la intervención de cualquier miembro del público en las audiencias de aprobación del proyecto. Guarda mucha relación con las asambleas ciudadanas que estábamos mencionando más arriba. Obviamente que participe ciudadanía organizada y no organizada. Y en quinto lugar, pues que pueda haber unos informes de auditoría en los cuales pues las personas también intervengan a través de las audiencias.
En el tercer componente de vigilancia, entonces, bueno, pues aquí lo que se busca es analizar el papel del Congreso, la legislatura o la Contraloría, que es la entidad fiscal de fiscalización superior en el proceso pues, presupuestario. Y en este caso, pues los resultados, pues digamos que se siguen manteniendo en términos generales. Correspondiente a la vigilancia que hace el Congreso, pues hay un retroceso, también Laura planteaba como que hay en términos generales también la tendencia es que los congresos como que se han apartado un poquito de ese proceso de vigilancia de ejecución. Y en el caso de Colombia, pues los resultados pues son evidentes. En el caso de que pues tuvimos también un retroceso ahí pues importante o puntual en materia de vigilancia legislativa. Y en el caso pues de la vigilancia de auditoría, que pues principalmente es la Contraloría, pues sigue siendo digamos estable y se mantiene pues en una valoración pues importante. Eh, las recomendaciones relacionadas con vigilancia, pues es que finalmente el Congreso pues debe proporcionar una vigilancia adecuada durante la fase de planificación del ciclo del presupuesto y también, bueno, tiene una vigilancia limitada durante la fase de implementación. Frente a esto, entonces, tenemos la necesidad o las recomendaciones de debatir la política presupuestaria antes de que se presente el proyecto del Ejecutivo al Congreso, perdón, y aprobar las recomendaciones del próximo presupuesto también. Generar un comité legislativo que examine la implementación del presupuesto durante el año y publique pues informes sobre sus hallazgos, garantizar también en la práctica que se consulte al Congreso antes de que el Ejecutivo reduzca gastos debido a la escasez de ingresos, a diferentes situaciones fiscales que se pueden presentar en el país, ya sea por asuntos de recaudo tributario o por otras externas globales. Y por otro lado, pues que el Comité Legislativo también examine el informe de auditoría y publique un informe con los hallazgos en línea. Creo que estamos un poco ya, se me acaba un poco el tiempo, pero voy a hacer como un repaso muy rápido de lo que contiene el proyecto de ley 175, ya que esto es importante también para el debate o el panel que se va a tener seguido de este momento. Entonces, básicamente es un proyecto de ley pues, que está en curso en la Cámara de Representantes con esta numeración. Sus objetivos son estos: modifica el decreto orgánico 111 de 1996 o el Estatuto Orgánico de Presupuesto para crear la política de presupuesto abierto y cuentas transparentes. La política tiene el objetivo de promover la transparencia, la participación ciudadana de todos los elementos que componen el sistema presupuestal. Y la política también espera responder a la necesidad de que los ciudadanos puedan participar en la construcción y control de los presupuestos nacionales, departamentales y municipales. Esto es muy importante en el marco del estudio que se hace en la encuesta y de los objetivos de la encuesta, ya que, pues, como lo mencionábamos, una de las dificultades o los rezagos que tiene quizás Colombia en la valoración, pues, está principalmente en la participación pública. Y creemos que esta es una oportunidad muy interesante para tratar de incidir y fortalecer pues las apuestas que pueda llegar a tener este proyecto. No solamente pues desde los que estamos acá presentes, sino en términos generales desde otras personas también y organizaciones que se interesen y apuesten como a fortalecer pues estos procedimientos. Dentro de los hallazgos que nosotros y recomendaciones que en algún momento ya también hicimos pues a ese documento o proyecto de ley, pues básicamente tenemos estos elementos, seguramente en el panel van a hablar de otros y será pues una discusión bastante nutrida, solo lo queremos o lo quiero plantear acá como a modo de, digamos, de animación de la conversación, de elementos que posiblemente pueden ser útiles y que seguro también algunos se mencionarán. Entonces, pues desde el trabajo y el rol que tiene Foro también misionalmente en la promoción de la participación y el fortalecimiento de la democracia, nosotros tenemos la plena consideración que el proyecto de ley todavía tiene una deuda muy grande en sus apuestas de participación ciudadana. Y en este caso vemos que ese componente, a pesar de que es un objetivo crítico, ahí está relegada. Entonces se menciona su importancia, pero no se señala de ningún modo los mecanismos o las posibles formas en que se pueda promover la participación deliberativa en el ciclo presupuestal. Por eso nosotros armamos o hemos venido como elaborando un poco esa propuesta de mecanismos que mencionaba anteriormente y que por supuesto están sujetos a ser discutidos, complementados, ajustados con el propósito de favorecer pues estos motivos.
Frente a los otros elementos, pues precisar también los documentos a transparentar durante el ciclo presupuestal. No se mencionan con detalle cuáles son y hay la importancia de que se incluya el reporte a mitad de año. Por otro lado, pues que haya una articulación de las plataformas de divulgación de información sobre el presupuesto general de la nación, que es algo importante para que haya pues facilidad en el acceso a la información y el uso de la información. Se implemente también la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal del Congreso, que ya está establecida en la Ley 1985 del 2019, que se incluya la necesidad de transparentar la información de los fondos extrapresupuestales de la nación, por las razones que ya mencionaba anteriormente, que se hable de transparencia también desde la perspectiva del uso de la información y no solo desde los datos y la desagregación de los mismos. Y en ese sentido, pues que también se pueda favorecer y fortalecer los procesos de pedagogía eh, ciudadana para entender pues lo que comprende un asunto también un poco técnico y complejo como es el presupuesto. Entonces, pues esos son como los elementos, un poco el estudio y los resultados de Colombia y digamos las recomendaciones y también propuestas que se han generado en torno también a la oportunidad política que supone el proyecto de ley de presupuesto abierto. Bueno, estos son los mecanismos que ya hablamos y bueno, queremos agradecer por su escucha. Agradecemos a Luis Felipe por esta interesante presentación. A continuación daremos inicio al panel Retos y propuestas para una transparencia y la participación en los procesos presupuestales en Colombia. Este espacio será moderado por Felipe Rey Salamanca. Es abogado y especialista en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Derecho Administrativo LLM de la Universidad Rosario, magíster avanzado en Ciencias Jurídicas LLM y doctor PhD en Derecho de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España. Ha sido investigador visitante en la Universidad de Princeton, miembro de las redes internacionales Augmented Democracy y Democracy R&D, y ha coordinado varios proyectos de innovación democrática en Latinoamérica. Ha publicado en Wired's Climate Change y Critical Review of International Social and Political Philosophy. Es autor de Teoría de la Representación en el Derecho Público, Voto Programático y Programas de Gobierno en Colombia y editor de Democracia, Amistad y Pugna. Ha sido profesor de la Universidad del Bosque, coordinador académico de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública y consultor de organizaciones nacionales e internacionales en temas de innovación pública y democrática. Sus áreas de trabajo son el derecho constitucional, la filosofía política y la teoría jurídica. Como panelistas nos acompaña Jairo Bautista, director de Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es contador público de la Universidad Nacional y magíster en Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Cuenta con 25 años de experiencia en el sector público, principalmente en áreas de planeación y gestión legislativa. Entre su experiencia profesional se destaca el paso por la Sociedad de Activos Especiales SAE, donde se desempeñó como vicepresidente de sociedades en septiembre de 2022 y noviembre de 2023. Bautista también fue asesor legislativo en el Congreso de la República en 2 oportunidades. La más reciente fue en el Senado entre agosto de 2019 y agosto de 2022. En la Cámara de Representantes desempeñó este cargo entre octubre de 2002 y julio de 2008. Ha dedicado gran parte de su experiencia profesional a la docencia, principalmente en la Universidad Santo Tomás, la ESAP y la Universidad Nacional. En esta última dictó clases de finanzas y presupuesto público durante cerca de 10 años. Oliver Parto, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Es profesor asociado, director del Observatorio Fiscal Javeriano. PhD en Economía del London School of Economics. Máster en Economía, London School of Economics, Universidad Nacional de Colombia. Y Economía, Universidad Nacional de Colombia. Se ha desempeñado como director de estudios económicos en el gremio ASOBancaria, Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, representativo del sector financiero colombiano. Sus áreas de investigación se han centrado en política pública, tributación y seguridad social, al tiempo que ha liderado consultorías. Óscar Suárez, asesor de la formulación de la Ley de Presupuesto Abierto. Es economista, especialista en estadística aplicada y magíster en dirección y organización de proyectos.
asesor de la UTL del senador Efraín Cepeda. Se ha desempeñado como asistente técnico del Centro de Estudios Urbanos Regionales y el Centro de Emprendimiento de la Universidad del Norte. También como coordinador del estudio Global Entrepreneurship, Monitor Colombia en la misma universidad, y ha sido profesional en el área de desarrollo regional de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Camilo Peña Galeano, Transparencia por Colombia. Es economista y magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es coordinador del Monitor Ciudadano de la Corrupción, en donde lidera procesos de incidencia basados en datos de corrupción, presupuestación y contratación. Cuenta con distintas publicaciones en la materia. Finalmente, la doctora Adriana Francisca Salinas Esteban. Es doctora en Ciencias Económicas, magíster en Economía y politóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es docente de la misma universidad, docente de cátedra de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha prestado servicios de consultoría para la Secretaría de Educación y la Secretaría de Gobierno del Distrito. Su área de investigación principal es la toma de decisiones en la política pública. Queda la sesión en manos del moderador. Muchas gracias, Mariana. Te agradezco por la presentación y muy complacido de estar en esta sesión. Vamos a iniciar nuestro panel para tratar de entender mejor algunos de los temas que se plantearon en las presentaciones anteriores. Yo creo que es evidente, la percepción que a mí me queda de las presentaciones es una percepción de retos, de desafíos, de una cantidad de cosas que hay que hacer en este ámbito. Y eso creo que puede suscitar en este panel una discusión muy interesante. Vamos a tener tres segmentos orientados por tres preguntas principales. Y nos acompañan, ya los ha presentado Mariana, 4 expertos en esta materia. Yo voy a formular la pregunta muy general y luego les pediré a los 4 panelistas que atiendan a esta pregunta en intervenciones cortas de 3 minutos, y así podremos hacerlo también, podremos hacer la discusión más fluida, si les parece. Comencemos por la primera pregunta, que apunta al tema de los retos, de los desafíos. La pregunta es: ¿cuáles son los principales retos que ha de atender el proyecto de ley de presupuesto abierto para mejorar la transparencia presupuestal en Colombia? Y yo quisiera darle la palabra, en primer lugar, Adriana, por favor, si tú pudieras, por favor, comenzar respondiendo esta pregunta. Muchas gracias. Felipe, primero que todo, muy buenos días para todos. Gracias por estar aquí. Gracias a Foro por Colombia, IBP y a la Escuela Javeriana, pues por permitirnos este espacio que ya hemos podido compartir en otros años y que de verdad considero central para la construcción de la ciudadanía y para, obviamente, la mejora de la gestión de la administración pública, ¿no? Retos, pues retos que tiene este proyecto, muchos. Claramente está el primer reto, que es que pase por todo el proceso legislativo, se convierta en ley y que una vez se logre, realmente se pueda implementar. En las presentaciones veíamos que una de las problemáticas es que, por ejemplo, aún hoy, a pesar de que tenemos una ley sobre la oficina técnico presupuestal, no ha sido implementada, ¿no? Entonces, primer reto yo pondría que si el proyecto logra pasar y así sea, esperamos que así sea, que se logre implementar. Y otro de los retos que veo en el proyecto bien importantes es lograr en todo el articulado de
la ley 111 lograr una armonía. ¿Por qué? Con una modificación que se hizo en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Presupuesto de 1989, que se hizo con la Ley 179 del 94, básicamente en ese artículo se modifica parte de lo que debe integrar el gasto de funcionamiento en la ley de presupuesto. Entonces, a partir de ese momento, a partir de 1994, con la ley 179, nos exige que el gasto de funcionamiento esté discriminado por apropiación para servicios personales, gastos generales, transferencias y gastos de operación. Con lo cual, si revisamos históricamente la ley a partir de ese momento, las diferentes leyes presupuestales, lo que vamos a contar es que vamos a tener presupuestos o asignaciones presupuestales dentro de la ejecución muy amplios. Les pongo un ejemplo de la ley que está en vigencia. Para el sector educación tenemos aproximadamente 68.5 billones de pesos y el presupuesto más importante es el de la sección del Ministerio de Educación y allí tenemos un presupuesto en total de 62.5 billones de pesos y tenemos en funcionamiento un presupuesto asignado de 56.2, casi 3 billones de pesos, sin ninguna discriminación. O sea, tenemos un presupuesto asignado de una forma global muy, muy grande y no hay detalle presupuestal. Hay detalle en el decreto, pero en la ley no. Y todos sabemos que eso implica pérdida de poder por parte del Ejecutivo para a partir de la ley lograr controlar esa asignación del gasto, ¿no? Ya se me cumplen los 3 minutos, yo dejaría hasta ahí, le daría paso a mis otros compañeros para poder ampliar la discusión. Felipe, mil gracias. Muchas gracias, Elena, muchas gracias por el efecto aquí. También estoy mirando el reloj. 3 minutos justo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y qué importante lo que dices como retos es aprobar e implementar bajo el presupuesto de que no basta con hacer leyes, sino luego viene el desafío de ponerlas en marcha. Te agradezco mucho. Vamos a seguir con Oliver, que aquí está en la pantalla. Eso te da el derecho de seguir. Oliver, por favor. Muchas gracias, Felipe. Muchos saludos a todos los panelistas, a la Escuela de Gobierno, a la IPP, a Foro por Colombia. Gracias por esta invitación. Y creo que es un tema en el que siento un optimismo moderado. Creo que han habido avances a lo largo de los últimos años, pero como tú bien dices, Felipe, pues quedan unos retos. Y por supuesto podríamos extendernos, yo creo que todos los panelistas por una hora hablando de los retos que tenemos, pero yo quiero resaltar uno. Naturalmente la transparencia es muy importante entender en qué nos gastamos los recursos públicos, pero para tomar decisiones con respecto a la asignación de los recursos públicos, también es importante mirar cuáles son los resultados del gasto público. Y en ese sentido, el mecanismo estándar para mirar cuáles son los resultados del uso de los recursos públicos es la presupuestación por programas. Yo creo que ese es el reto más importante porque la información respecto al gasto, por más detallada que sea, no es suficiente. Si ese gasto no está asociado a unos indicadores o unos resultados, a un desempeño y en general a una tasa social de retorno que nos permita a nosotros mirar qué reasignación de los recursos podemos hacer para que el gasto público sea más eficiente. En Colombia tenemos unos problemas muy serios de eficiencia del gasto público que son incluso difíciles de medir. Parte de estos problemas obedecen a que no sabemos en qué nos gastamos los recursos públicos, pero aún sabiendo en qué se gastan los recursos públicos, eso no sabemos cuáles son los resultados que se esperan de cada peso asignado a una entidad, a un proyecto, a un programa. El Departamento Nacional de Planeación hace un seguimiento a los resultados, pero eso tiene varios problemas. Primero,
eso no retroalimenta el proceso presupuestal. Y segundo, solamente mira los gastos de funcionamiento, que son apenas el 20% del presupuesto general de la nación. Hasta ahí lo dejaría porque creo que hay mucho más por discutir. Muchísimas gracias, Oliver, y por poner sobre la mesa el tema del gasto y también el control sobre los resultados de ese gasto. Creo que es un punto muy importante. Vamos a seguir aquí lo veo, ya Jairo, por favor, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias. Pues yo creo que hay muchas cosas que quienes me han antecedido eh, han apuntado en un nivel muy importante respecto al proyecto de ley. Pero yo creo que la transparencia va mucho más allá de un proyecto de ley. La transparencia es una filosofía política de Estado. Y esa filosofía política de Estado puede ser que quede corta si la ley no entiende realmente cuáles son todas las dimensiones de transparencia. Yo creo que una de las grandes preocupaciones, y en varias conversaciones que hemos tenido con Oliver, hemos compartido la idea de la transparencia no es solamente publicar información u ordenar publicar información, porque la información puede ser tan abstracta, tan compleja o tan simple como la primera de las panelistas nos señalaba, decir, mire, esto está tan global que no sabemos qué es, pero se publica la información. Entonces, ¿qué información y para quién? Es una gran pregunta que el proyecto de ley no resuelve. La información debe ir para qué digamos, para qué usuarios, en qué sentido. Y yo creo que más allá de la transparencia en la información, yo creo que nosotros debemos estar posicionándonos en un tema de valor público de la información. Cómo esa información que estamos produciendo en términos presupuestales en todas las fases del presupuesto se utiliza para tomar decisiones en los distintos grupos sociales que se retroalimentan, porque el Congreso de la República indudablemente no solamente es un usuario de esa información, porque digamos hace un control político, sino que también la produce porque él también tiene la decisión sobre cómo se utilizan los recursos públicos y cómo asignan recursos públicos en el debate presupuestal. Entonces, ahí hay varias categorías que es importante señalar, que creo que son importantes en el proyecto de ley, mas no suficientes. Y que además de todo, hay que indicar que están desconectadas del resto de elementos del Estatuto Orgánico del Presupuesto. De hecho, porque yo también he sido, digamos, históricamente bastante crítico con que una de las instituciones más conservadoras en Colombia es la presupuestal. Si ustedes miran, es la única de las grandes entidades, digamos, de las grandes artefactos de política que no se ha reformado en el marco de la Constitución del 91. Nosotros seguimos teniendo un modelo presupuestal que es muy propio, digamos, incluso de los postulados de la misión Kemmerer, es decir, esto tiene un siglo en su fundamentación conceptual y no ha cambiado a temas como los que ya se han señalado y particularmente recojo lo de Oliver, es que aquí no hay presupuesto por resultados, porque básicamente hay un enorme problema y es que la única capacidad, única categoría para poder leer el presupuesto es la económica, con tres, digamos, macrocuentas, que son todo lo ambiguas y todo lo complejas posibles. De tal manera que buena parte del gasto de funcionamiento en realidad no lo es. Y una parte importante del gasto de inversión tampoco. Entonces, la fidelización de la información es un punto clave en el cual creo que es necesario fortalecer no solamente el proyecto de ley, sino ser un poco más ambicioso y pensar en una reforma integral del Estatuto Orgánico del Presupuesto que nos estamos planteando inicialmente en el Ministerio de Hacienda. Muchas gracias también, Jairo. Les agradezco por el uso del tiempo, ha sido, pero perfecto. Y Jairo, gracias por esto de la cualificación de nuestros estándares normativos, como es de importante, es decir, no conformarnos con hablar de publicidad, si publicidad va a ser la transmisión de información abstracta, general, vaga, o sea, tenemos que afinar, yo creo que el llamado que haces es afinemos lo que nos estamos exigiendo, los criterios normativos que estamos adoptando. Muchas gracias. Seguimos con Camilo, un gusto tenerte aquí. Felipe, muchas gracias
Foro Nacional por Colombia, capítulo Región Central, y a la universidad por la invitación. Eh, realmente creo que es un escenario muy interesante para hablar de estos temas y sobre todo para hacer énfasis que nuestros presupuestos no pueden seguir siendo, como lo estamos viendo, una simple, pues las sumas de dónde vamos a conseguir más dinero, porque siempre se necesita más dinero, y entonces dónde lo vamos a recortar ahorita que no hay dinero, ¿cierto? Y esto en función de pensar un poquito más en la legitimidad de ese mismo presupuesto y la legitimidad que tiene ese gasto público. Y realmente en Colombia no vamos a mejorar o no vamos a avanzar en esa legitimidad hasta que no avancemos realmente eh, en mejorar justamente esa calidad, esa eficiencia del gasto público, y sobre todo en la mitigación de riesgos, ¿no? Desde Transparencia por Colombia hemos identificado una serie de riesgos relacionados con cómo se están manejando e implementando eh, los presupuestos públicos en el país. Y pues que lastimosamente hemos visto materializados muchas veces en los últimos años, realmente en los últimos grandes casos. Entonces, este tema de legitimidad es un tema que nos preocupa, y que nos preocupa muchísimo cuando realmente no tenemos seguimiento integral de recursos. Hoy en día tenemos un elevadísimo uso de fondos extrapresupuestales, eh, de mecanismos que no siguen esos mismos mecanismos o esas mismas reglas que deberían seguir todo el uso de recursos públicos, que nos llevan a que ni siquiera tengamos como toda la información ni presupuestal ni contractual de cómo se están invirtiendo los recursos públicos en el país. Y es por esto, estos fondos extrapresupuestales en gran medida se generan justamente por las restricciones que hay en el decreto 111 en el Estatuto Orgánico de Presupuestación, ¿no? Y es decir, no, lo que pasa es que los recursos, el tiempo que usted me da para ejecutar esos recursos no es suficiente, entonces yo lo tengo que enviar a un fondo extrapresupuestal y dejarlo allá como el tiempo que necesito para la inversión, entre otras. Entonces, es en esa línea de ideas que creo que es muy relevante lo que nos acaba de plantear Jairo, y es pensémonos, y puede ser muy conjuntamente, pensémonos la reforma del Estatuto Orgánico Presupuestal, ¿cierto? Pero sobre todo en miras, pues, de cuáles son esos atributos que necesitamos para tener un presupuesto donde primero, primera ley súper básica, necesitamos tener un seguimiento integral de los recursos. Todos los recursos tenemos que tener la posibilidad de poder seguirlos, de poder mapearlos, porque además son recursos pues que son públicos, ¿no? Que salen del presupuesto general de la nación, y no puede seguir pasando lo que pasa hoy en día, que llegan a una entidad pública o privada que tiene régimen privado y que dice, pues hasta acá llego y yo no le voy a dar información. Pero un segundo punto muy importante es que tenemos que avanzar mucho en la lógica de hacia cuál va a ser ese resultado y cuál va a ser esa lógica de la inversión que nos lleve como a mejor oportunidad y eficiencia en el gasto público. Sí, gracias Camilo. Traes igual que Jairo el tema del estatuto orgánico, que es una reflexión, porque claro, toda innovación, todo cambio, si se aleja en un modelo que tiene restricciones, es difícil que la innovación, digamos, produzca sus resultados intencionados. Esa es una reflexión que quería añadir para que pasemos, y qué bueno que estabas hablando ya, Camilo, de legitimidad, porque este es nuestro segundo bloque. El primero ya lo surtimos, hablamos acerca de retos. Ahora vamos a hablar del tema de participación ciudadana, que yo creo que tanto en la presentación de Laura como en la presentación de Luis Felipe quedó evidente, digamos, la importancia del tema y también lo difícil que es concretarlo, ¿no? Pareciera que pasa, como Jairo decía, con el tema de la publicidad, hablamos de participación, pero si no lo cualificamos, si no lo precisamos, si no lo traducimos en mecanismos concretos, será difícil alcanzar los resultados que esperamos. La pregunta que yo quisiera plantearles, y vamos a comenzar nuevamente con Adriano, es cuáles son las alternativas, cómo podemos abrir los procesos de participación ciudadana en el ciclo del presupuesto público nacional, de forma tal que transitamos también a una zona de nuestra discusión más
no solamente de retos, sino más propositiva. Muchas gracias, Adriana. A ti, Felipe. Yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que plantearnos para mejorar la participación es, sin lugar a dudas, la pedagogía y el conocimiento sobre el tema presupuestal. Y en general, la pedagogía sobre lo que nuestro sistema constitucional, lo que nuestra constitución afirma sobre este tema. Cuando uno tiene clase con estudiantes de primer semestre, llegan estos estudiantes y uno asume que han visto democracia, constitución en los colegios, y uno lo que pregunta es, ¿quién de ustedes conoce el título 12 de la Constitución? Entonces, hay un título 12 de la, sí, hay un título 12 de la Constitución. ¿Y ese título 12 qué dice? Pues es el título sobre la hacienda pública y lo que tiene que ver sobre la presupuestación. Es muy importante, ¿por qué? Porque si no tenemos recursos y si no tenemos esta clarificación sobre pues, las leyes presupuestarias, sobre lo que dicta nuestra Constitución, sobre todo el tema económico, pues no hay forma de materializar el Estado social de derecho, ¿no? El Estado social de derecho se materializa con recursos. Entonces, yo insistiría mucho en la pedagogía sobre todos estos temas, en un aumento de conocimiento sobre el tema presupuestal, sobre las leyes presupuestales. Cuando uno se acerca a la gente, ¿usted ha mirado alguna vez una ley de presupuesto? Y lo que uno encuentra es que el 90% de las personas no conocen las leyes presupuestarias. Y es una ley muy importante, yo me atrevería a decir que la más importante del país, año a año la estamos aprobando. Entonces, aumentar allí la pedagogía. Y el segundo espacio que considero central para la participación ciudadana definitivamente es el fortalecimiento del Congreso de la República, especialmente en el ciclo de decisión. ¿Por qué digo el Congreso de la República? Porque el Congreso obviamente es el órgano de participación por excelencia, hay mayor representatividad, los ciudadanos deberían tener más posibilidad de tener audiencias públicas cuando se discute todo el tema presupuestal, y sin lugar a dudas nuestro Congreso es profundamente débil en estos temas. Hay iniciativas, se debe fortalecer, y aquí, perdónenme, y aquí un dato muy pequeño para entender, digamos, lo débil que es el Congreso en esto. Y es que del presupuesto general de la Nación, aproximadamente, se va el 0,2% en algunas vigencias, no poco más, en algunos casos el 0,1% del presupuesto que se le asigna al Congreso de la República. Es decir, hay otras entidades que tienen el doble, el triple de asignación presupuestal. Realmente lo que se va en el Congreso del total del presupuesto es muy, muy bajo y estamos hablando de una rama de poder público. Fortalecer el Congreso en estos temas implica mejorar el control y, por supuesto, el equilibrio entre poderes, ¿no? Realmente no tenemos un equilibrio entre poderes y todos sabemos que el equilibrio entre poderes en el Estado es fundamental y más en el tema de dinero, ¿no? Entonces creo que el tema de la participación pues pasaría por estos puntos que acabo de mencionar. 3 minutos, Felipe. Buenísimo, sí, 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 impresionante, impresionante. Muchas gracias, Adriana. Qué importancia esto que dices acerca de, claro, es un poco un balance de armas. Si hay un Congreso débil frente a un Ejecutivo muy robusto, claro, esto tiene que provocar una reflexión acerca de qué tipo de separación de poderes estamos hablando, etcétera. Y luego también destaco mucho, Adriana, lo que dices acerca de la pedagogía, digamos, y que dices que muchas personas no conocen la ley de presupuesto, pero en muchos lugares del mundo este es el tema principal, la ley de presupuesto. Es en eso que se va la discusión pública. Muchas gracias por adoptar esa perspectiva también deliberativa. Oliver. No, muchísimas gracias. Yo de antemano me disculpo si no doy una respuesta coherente, dado que en este punto he cambiado de opinión radicalmente en cuestión, incluso yo diría que de semanas. Si uno le pregunta, por ejemplo, a un ciudadano que nos estamos gastando 60 billones de pesos en salud, ¿podrá saber el ciudadano si eso es mucho o es poco?
y estoy diciendo una cifra muy grande, o si vamos a un nivel de detalle muy pequeño y le decimos a un ciudadano que nos estamos gastando 80.000 millones de pesos para el Fondo Mujer Libre y Productiva, estará pensando que eso es mucho o es poco. Yo me temo que aún con la información más clara y desagregada, los ciudadanos no tenemos la capacidad de hacer un juicio de valor sobre sobre uno, si las asignaciones a ciertas entidades o programas es alta o baja, y dos, cuáles son, si una reasignación de esos recursos hacia otro programa o hacia otra entidad serían mejor. Y digo ciudadanos, incluyéndome porque yo no lo sé. Yo no lo sé porque el ejercicio de presupuestación es sumamente complejo y no existen los indicadores todavía para saber cuáles reasignaciones de los recursos pueden ser más eficientes. Y incluso a veces no se trata de una cuestión de, incluso esos juicios de eficiencia también tienen unos juicios de valor respecto, por ejemplo, que tanto para una persona es importante la seguridad o la justicia o la salud o la educación. Y hay unos juicios de valor importantes respecto a la asignación de los recursos, pero aún ignorando esa problemática de juicios de valores, es muy difícil para un ciudadano hacer como, saber cuáles son los sacrificios, los trade-offs que se tienen en la asignación de los recursos. Entonces, yo no me siento muy optimista al respecto. Justo anoche estaba navegando por en la página de la Unión Europea del Open Budget y creo que dan ganas de llorar. Y estamos hablando de la Unión Europea. Por cierto, estuve también navegando la participación, la página de participación ciudadana del Ministerio de Hacienda, y lo único que uno se encuentra es pues el link a los archivos de Excel con los que nosotros trabajamos continuamente. Y claro, para un ciudadano, pues esto no es una forma amigable de entrar en la discusión. Yo creo que al ciudadano le interesan más los resultados, le interesan más que no lo atraquen en la calle, o que si lo atraquen, pues que haya justicia, o que si se enferma lo atiendan rápido en el hospital y lo atiendan bien, que tenga la posibilidad de enviar a sus hijos a la escuela y recibir una condición de calidad. Creo que el ciudadano está más pendiente de los resultados que de los medios, pero sí, la presupuestación sigue hablando mucho de los medios, pero no de los resultados. No creo que vayamos a tener mucho éxito en tener más participación ciudadana, no tanto por un problema de oferta, de que el Estado no le permita al ciudadano participar en la presupuestación pública, sino también por un problema de demanda, de que el ciudadano, aún sin los canales, los ciudadanos participemos activamente en la presupuestación. Creo que es un reto que honestamente no sé cómo resolver. Muchas gracias, Oliver, y muchas gracias de nuevo por poner el foco en los resultados, donde, claro, uno puede pensar también participación y deliberación en materia de resultados. Esa es otra posibilidad. Muchas gracias por traerlo de nuevo. Jairo. Bueno, yo tengo una visión más radical del tema, creo yo. Y esa visión radical del tema parte por cuestionar esencialmente qué es legitimidad y para qué funciona la legitimidad y en qué dimensiones, para quién es legítimo el presupuesto y para quiénes no. Yo lo que creo es que el presupuesto público y mi primera impresión que tengo en la Dirección General de Presupuesto es que digamos, la opacidad del presupuesto ha sido creada a propósito por décadas. Por eso yo celebro que hoy tengamos una iniciativa legislativa que se preocupe por hacerlo transparente, porque la regla ha sido no hacerlo, ¿sí? Siendo el documento más público y más importante de todos. Ahora bien, eso conlleva varios impactos. El primero de ellos es que legitimidad implicará una relación en la cual el ciudadano se informa sobre cómo se usa el gasto para que él voluntariamente acepte pagar impuestos. Esa es la lógica de la legitimidad presupuestaria. Para hacer la evaluación del desempeño de la gestión de los funcionarios del Estado y para identificar, como lo dice Oliver, cuáles son los resultados. Porque efectivamente la gente lo que quiere ver es resultados. Incluso ver resultados es muy complejo porque la gente siempre tiene expectativas diferentes respecto a los usos presupuestales. Voy a dar un ejemplo. La gente ignora mucho, o digamos, la gente en común piensa
Colombia se gasta mucho en defensa y en realidad no se gasta tanto. Se gasta mucho en seguridad social para los miembros de la fuerza pública y particularmente en pensiones. O en Colombia se gasta mucho en educación, posiblemente no es que se gaste tanto en educación, sino de pronto en salarios para los docentes. Lo cual quiere decir es que los otros espacios que hacen parte de la prestación del servicio educativo posiblemente estén desfinanciados. Entonces tenemos la paradoja de tener un presupuesto elevadísimo en educación con infraestructuras deterioradas. ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende el modelo de valor público que tiene que haber ahí? Entonces, la presupuestación no se ha construido en Colombia basada en responder a esa pregunta, ¿cierto? Y no se ha construido por décadas, porque les digo, es una institución conservadora y reaccionaria. Y se los digo como director de presupuesto público. Ahí es donde está el problema de transformar las instituciones. ¿Cómo hacemos legitimidad? Y yo entro a un segundo punto, pues informando. ¿Cómo es posible que nosotros sigamos pensando que la legitimidad la vamos a obtener poniendo en unas páginas para que la gente consulte? No, el Estado tiene que activamente moverse y darle a la ciudadanía información que vaya identificándole es necesaria. Por ejemplo, para los grupos de la sociedad civil, para el Congreso de la República, para los agentes de control, ¿qué información requieren? Que no es la misma a la que requiere el ciudadano que va viajando en un sistema de transporte público masivo y que no le interesan muchas de estas discusiones y que tampoco irá a buscar el presupuesto. Entonces hay un elemento de comunicación que también es clave en ese ejercicio de legitimar el presupuesto. Esa es, creo yo, para honrar los 3 minutos de tiempo, una interpretación un poquito más ambiciosa de lo que significa la discusión actual sobre legitimidad presupuestal. Jairo, fíjate que hay una relación con tu primera respuesta y es que ahora en la primera respuesta, Jairo, y yo entiendo que ya este propio evento es parte de lo mismo que estamos hablando, cómo informar, cómo hacer pedagogía, o sea, lo estamos haciendo en tiempo real. Pero fíjense lo importante que es lo que dice Jairo. Antes, en la primera respuesta, decía afinemos las normas, los criterios normativos. Ahora es afinar analíticamente. Fíjense qué importante. Claro, hablamos de seguridad y de presupuesto de seguridad, pero ¿de qué estamos hablando dentro de seguridad? O hablamos de educación y dinero que se va para la educación, pero ¿qué estamos hablando dentro de educación? Porque si no resolvemos esas fronteras analíticas, pues podemos caer en lugares comunes y en sesgos y en errores de juicio. Muchas gracias por introducir estas precisiones. Camilo. Yo creo que, continuando en la línea de Jairo y de Oliver, que me parece muy importante, creo que el punto está allí, ¿no? En cómo pasamos a discusiones mucho más informadas, mucho más específicas, y sobre todo allí cómo la clasificación nos ayuda mucho, ¿cierto? En términos, pues ya lo discutimos, inversión, funcionamiento, pues es la clasificación siempre de entrada al presupuesto, pero que no nos dice nada. Pero también está el tema sectorial, ¿no? Y cómo hace algunos años más o menos hubo un gran bombo porque entonces educación pasó a ser el sector como que más recursos se llevaba del Estado. Y en últimas uno mira y la discusión se queda ahí, ¿no? Como educación está primero y el resto está como en otra parte, ¿cierto? Em, pero, pero de acuerdo en que lo que tendríamos que hacer y sobre todo lo que representaría esta participación en el nivel nacional debería ser mucho hacia, no todos, pero sí la academia y sociedad civil organizada puedan hacer como muchísimo más énfasis en qué significan como distintas partidas y qué significan las inflexibilidades del gasto. Un punto, por ejemplo, que casi nunca sale es que porque necesariamente toca sumar las partidas territoriales, pero realmente donde más gasta Colombia es en salud, ¿no? O sea, todas las pensiones que se están pagando de regímenes antiguos, todos los temas de defensa, todo, y aún así, salud es la primera inversión, ¿cierto? Pero eso no está en el orden del día de, bueno, entonces, pues, ¿qué significa que salud sea como el que se lleva realmente los recursos en el país? Y que, por ejemplo, ciencia, tecnología e innovación, que incluso tiene parte de salud, de incluir temas de investigación en salud para que sea más barato, entre otras, sea el que menos tiene,
¿cierto? Entonces, entonces yo creo que estas discusiones y tener esas imágenes en general de dónde están los presupuestos, qué significa eso y además cómo se están gastando, porque de nuevo tenemos unos problemas gigantescos en cómo realmente se llevan a cabo estas inversiones, es como hacia dónde podemos avanzar. Muchas gracias, Camilo. Y vamos al hilo de tu exposición, vamos a pasar a nuestro tercer segmento, porque tú también hablas de desagregar, en tu anterior respuesta también hablabas de esto, y ahora vamos a hablar de los entes territoriales, del tema, pero en materia de descentralización y de entes territoriales, porque hasta ahora quizás la discusión, como suele ocurrir, pues está más volcada en el ámbito nacional. Pero entonces ahora quisiera preguntarles, para ya iniciar este tercer segmento de nuestra conversación, es cómo debería ser aplicada esta ley de presupuesto abierto en los entes territoriales. Yo creo que es una pregunta que alude a, ojalá, poder evidenciar de algún modo las particularidades, tanto en materia de retos como en materia de oportunidades, que la presupuestación descentralizada comporta. También es un ejercicio de afinar, de decir, bueno, de pronto esto que a nivel nacional se cumple, a nivel territorial tenemos que pensarlo de una manera distinta. Adriana, muchas gracias. A ti, Felipe. Yo creo que hay una lógica y es que lo que pasa a nivel nacional se termina replicando de una u otra forma a nivel territorial. Y particularmente porque a nivel territorial hay dependencia presupuestal de las transferencias que hace el gobierno nacional, ¿no? Entonces yo lo primero que diría es que para mejorar los sistemas territoriales es necesario desde la ley dejar explícitos las transferencias, ¿no? Entonces, sabemos, y estoy de acuerdo con lo que han mencionado mis compañeros de panel, que la clasificación, funcionamiento, inversión y deuda tiene problemas. Pero cuando uno va y mira en los documentos de ley como tal, cuando uno va y mira el ejercicio empírico entre lo que nos estructura la norma orgánica y lo que tenemos año a año en los presupuestos, lo que uno encuentra al mirar esa relación empírica es que esa clasificación ni siquiera aparece agregada en los documentos de ley, ¿no? Entonces, aquí uno dice, bueno, si esa clasificación es ambigua, ni siquiera la tenemos dentro del articulado de ley año a año, ¿no? Y el tema de las transferencias a nivel nacional, yo creo que es absolutamente central a nivel territorial, ¿no? Entonces, primero, transparentar esto. Segundo, también mejorar esa relación entre aquellas asambleas, a nivel municipal, ¿no? Los consejos municipales, porque esa misma relación que se da entre ejecutivo y legislativo es, a nivel nacional, es la misma que se presenta a nivel territorial, ¿no? Entonces, pasaría también el tema de cómo cualificamos nuestras asambleas, cómo cualificamos nuestros entes de consejo municipal para lograr, y en esto quiero insistir, mejorar la división de poderes en el tema presupuestal. Yo me atrevería a decir, y espero no ser muy dura en ese juicio, que realmente la atribución de poderes en el tema presupuestal es prácticamente nula, ¿no? Y sabemos que hemos tenido muchas discusiones sobre la atribución de poderes en otros temas, y sí que más en el tema presupuestal debería ser central, y es un tema, una discusión supremamente ausente, ¿no? Entonces, hay que mejorar esto y también buscar que cada vez esos presupuestos sean, lo que nos comentaba Oliver, más legible al ciudadano, ¿no? La presupuestación por resultados ha sido tema de varios planes de desarrollo, y lo que uno encuentra, por ejemplo, cuando mira a nivel de inversión, es que más o menos sobre el 2014, en el tema de inversión, en el presupuesto nacional, lo que uno encuentra en proyectos de inversión es calidad, cobertura y fomento a la educación, por ejemplo, superior. Bueno, y eso, ¿cómo lo mido? ¿Cómo lo vuelvo tangible?
Y esto mismo que pasa a nivel nacional es exactamente lo que pasa con nuestros presupuestos locales, ¿no? Entonces, dejaría hasta ahí, pero la invitación también es hacer esa contrastación empírica entre la ley orgánica y las leyes que rigen, digamos, no solo el sistema nacional, sino también los sistemas locales. Gracias, Adriana. Fíjense que Adriana pone la lupa de nuevo en el tema de la separación de los balances y en este caso también plantea la discusión acerca de las asambleas departamentales y los consejos municipales, es decir, la discusión o el debate acerca de si les queremos más fuertes y cómo podemos fortalecerles para que cumplan una misión más balanceada en materia presupuestal respecto a las administraciones. Muchas gracias. Adriana, Oliver, te escuchamos. Bueno, yo en esa dimensión tampoco creo que va a ser capaz de dar una respuesta coherente porque también he cambiado mucho de opinión. Yo creo que hay un divorcio muy grande entre tributación y gasto a nivel local. Uno tributa a la nación y esa tributación que se hace a la nación después se convierte en una transferencia a los municipios, quienes ejecutan esos recursos. Pero ese ciclo no es visible para el ciudadano. No es visible en el sentido de que si yo le tributo a la nación, yo le voy a exigir resultados a la nación, a pesar de que la nación le hace una transferencia al municipio. Y eso hace que, como la tributación no se hace a la nación, yo como ciudadano no le exija, le exija resultados al municipio. ¿Cuánto le tributamos a los municipios? Muy poquito, tributamos ICA y predial básicamente. Pues la mayoría del gasto de los municipios se financia a través del Sistema General de Participaciones, la transferencia que la nación le hace a, eh, a los municipios. ¿Cómo solucionar ese divorcio? Pues hay dos formas. O uno hace la tributación a nivel nacional y hace la ejecución del gasto a nivel nacional, o hace la tributación a nivel local y hace el gasto a nivel local. Pero lo dejo ahí porque se vuelve un tema sensible que no me ha hecho muchos afectos. Pero es un tema crucial, Oliver, que es una discusión gigante, pero que hay que poner sobre la mesa, la discusión sobre los impuestos locales. Y yo sí celebro esto que has dicho tanto en esta respuesta como en la anterior, como has comenzado acerca del cambio de opinión. Pues buenísimo. Yo creo que nos hace falta más aprender a cambiar de opinión. Pues uno cambia de opinión Más bien en cuando mi caso estás la carencia de opinión. o confiesa la carencia de opinión, que también es muy importante, también es muy importante, de forma tal que te agradezco que así lo transparentes. Muchas gracias. Bueno, vamos con Jairo. Bueno, me alegra mucho que haya una cambiar es propio de todo. La transformación es fundamental y creo que es resultado de hacer un permanente modelo de cuestionamiento frente a la realidad. Eso creo que es fundamental. Adriana ha puesto de presente una cosa en este tema y es las relaciones complejas que existen en lo territorial. Yo creo que lo territorial es tan diverso y tan complejo que uno no podría clasificar y hacer fácilmente un análisis sobre cómo funciona el presupuesto en los territorios. De hecho, incluso hay territorios que tienen prácticas presupuestales mucho mejores que las de la nación. ¿Sí? Por ejemplo, en materia de participación, yo creo que Bogotá o Medellín hacen cosas mucho más interesantes que las que hace la nación en participación, o las que hacemos en la nación. Yo ya tengo que empezar a hablar de lo que hacemos o no hacemos. Y a mí me parece fundamental en este sentido recordar que lo territorial es el escenario fundamental de la relación entre ciudadano y Estado. O sea, la relación ciudadano-Estado arranca en el territorio.
y ese territorio tiene muchas lecturas. La participación a nivel nacional es un poco más compleja en esa medida, en ese sentido, porque, digamos, la nación es una abstracción. La leemos distinto en Bogotá, pero también en Barbacoas la leen muy diferente, porque esa no tiene esa presencia, a pesar de que es presupuestal y fiscalmente el órgano más poderoso de todos. Entonces yo creo que Nación tiene mucho que aprender de prácticas de territorio en divulgación, en transparencia y en participación. Pero también es cierto que esa participación es restringida, en algunos casos es manipulada, no respeta el sentir de la comunidad, sino que casi que de alguna manera reproduce los esquemas políticos de turno, politiqueros de turno. Por ejemplo, si uno hace un análisis de los presupuestos participativos en los fondos de desarrollo local en el Distrito Capital, entonces ahí hay una lectura que claro, de participación, pero si usted quita la cortina, ahí hay un elemento de clientelismo brutal, ¿cierto? Donde lo que termina viendo es una captura del presupuesto por parte de sus intereses locales, de los ediles, etcétera, y donde buena parte de las decisiones que se toman en esos, digamos, en esos modelos de participación, luego no se refrendan en realidades de inversión, porque son muy abstractas y todos son mecanismos que requieren mucho fortalecimiento. Yo creo que nosotros en la Dirección General de Presupuesto Público estamos iniciando un proceso de aprendizaje nuevo, de cambio, ¿cierto? De cambiar esas prácticas tradicionales de modelos presupuestales muy abstractos y distanciados hasta en la imagen. Lo que yo creo es que ustedes van a empezar a ver nueva imagen y esa nueva imagen pues trae una idea diferente, pero coincido totalmente en que es necesario desde Nación fortalecer también las entidades territoriales y justamente en ese sentido, en un convenio que estamos construyendo con la Escuela Superior de Administración Pública para la creación del estudio, el Instituto de Estudios Fiscales o de Altos Estudios Fiscales, que tiene por objetivo formar a los funcionarios públicos de los niveles nacional y territorial en las mejores prácticas presupuestales que se desarrollan en la nación. Es un proyecto muy bonito en el que nos estamos embarcando, que estamos empezando a definirle ya sus líneas, su esquema de financiación, que va a poner a disposición de los niveles territoriales un nivel de formación y de capacitación continuo y pues digamos con la mayor capacidad que tiene la Dirección General de Presupuesto Público. Entonces en ese sentido creo que lo que Adriana señala es importante y creo que ya empezamos a hacer un pequeño trabajo en eso, pues un poco para hacer ese fortalecimiento de las instituciones presupuestales del país. Gracias, Jairo, y gracias cerrando con este anuncio y con esta buena noticia que yo creo que va muy en línea pues precisamente con todo lo que hemos venido conversando, digamos, es una ejecución concreta respecto a lo que hemos venido discutiendo. Camilo. Bueno, frente a transferencias, me parece muy importante resaltar el rol que tienen hoy en día las transferencias dirigidas. Es decir, tenemos un sistema general de participaciones que viene pues con una fuente constitucional, donde hay una rigidez gigantesca entre los sectores, entre las asignaciones y entre otras, pero está muy definido, por ejemplo, en qué municipio, en qué departamento se invierte. Nosotros hemos llamado la atención sobre transferencias dirigidas. ¿Y qué es eso? Pues esa cantidad de transferencias que no están pasando por allá y que son bastante significativas. Se materializan principalmente a partir de convenios interadministrativos, pero en últimas son transferencias directas que hacen entidades nacionales o que se hacen de recursos del PGN a entidades territoriales y que terminan ejecutando entidades territoriales. Pues que realmente son muy llamativas, uno, porque hay un gran nivel de discrecionalidad en función de los objetos, de los mecanismos, de qué se va a contratar, quién lo hace, cómo lo hace. Hay un gran nivel de discrecionalidad allí que toca revisar, pero al mismo tiempo, pues no hay claridad sobre en últimas, pues hacia dónde están apuntando o qué es lo que están intentando mejorar en muchos casos, ¿no? En algunos otros más definidos, en algunos otros casos puede ser como cualquier cosa. Y
Un punto importante allí también, por supuesto, el tema de presupuestación participativa, que por supuesto enfrenta muchos retos en muchos escenarios, pero que cobra mucha lógica y mucha relevancia en escenarios locales. Tenemos experiencias muy significativas en el país de muy buenos ejercicios de presupuestación participativa, que lo más importante es que no solo llevan pues a mejorar ese rol de la inversión, sino que muchas veces también llevan pues a que la gente entienda mucho de lo que son los recursos públicos y se comprometa mucho más, por ejemplo, con su cuidado o incluso con una inversión mucho más meticulosa en los objetos de esa inversión, ¿no? Entonces, vale mucho la pena ampliar mucho esos procesos de participación de presupuestación participativa a lugares donde no han estado y en cantidades también que muchas veces no han estado, muchas veces también han sido pues recursos muy pequeños, ¿no? Pues que son para proyectos muy específicos nada más. Gracias, Camilo. Terminamos pues la conversación con el tema de presupuestos participativos, pero además creo que de estas últimas intervenciones, tanto la tuya como la de Jairo, me ha gustado también que han reivindicado experiencias locales, ¿no? Jairo decía, bueno, pero ¿qué está haciendo Bogotá? ¿Qué está haciendo Medellín? ¿Qué hacen algunas ciudades? Y luego también tú destacas el ejercicio de presupuestos participativos, que Jairo también había planteado también algunas críticas. Les agradezco mucho a los cuatro, Adriana, Oliver, Jairo y Camilo. Creo que ha sido una conversación fluida, creo que se han planteado temas sustantivos sobre la mesa. Les agradezco mucho y volvemos a Mariana. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros panelistas y al moderador por este interesante espacio académico. Los invitamos a que sigan a la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública a través de sus redes como @escuela_govpuj para conocer nuestros próximos eventos y actividades. Esperamos volver a verlos en una próxima oportunidad.